Hay secretos que se guardan en el fondo del alma, verdades tan incómodas que el tiempo, en su infinita complicidad, prefiere sepultar bajo el manto de la nostalgia. Todos recordamos esa mirada angelical, esos ojos cargados de una timidez que parecía desarmar a cualquiera, y sobre todo esa voz de cristal que acarició los corazones de millones de personas a lo largo de los años 70. Ella parecía tener el destino completamente asegurado, una alfombra de oro desplegada hacia la eternidad musical. Sin embargo, detrás de la melodía perfecta y de la aparente fragilidad de una de las intérpretes más icónicas de la música en español, se esconde una crónica de decisiones indomables, de un orgullo inquebrantable que terminó por convertirse en su propia prisión. Mientras otros artistas de su misma generación aceptaron las reglas del juego y hoy son venerados como leyendas inmortales, con fortunas incalculables, ella habita un espacio de silencios prolongados. ¿Qué ocurre cuando el talento más puro decide desafiar a los gigantes de la industria musical? Hoy vamos a desentrañar los hilos invisibles de una trayectoria que pudo haber alcanzado dimensiones planetarias, pero que se vio frenada en seco por una serie de negativas fatídicas. Nos adentraremos en los pasillos oscuros de las grandes corporaciones discográficas, allí donde se sellan los pactos de gloria o se condena a los artistas al más absoluto de los olvidos. Es hora de descubrir las intrigas que la prensa de la época decidió maquillar, las ofertas millonarias que fueron rechazadas con un frío desdén y el costo emocional de mantener una postura purista en un mundo gobernado por el dinero. Bienvenidos a la verdadera historia de Jeanette, una travesía marcada por el éxito arrollador, pero también por la sombra constante de los duetos rechazados y el arrepentimiento silencioso. Para comprender la raíz de ese carácter tan firme como esquivo, es fundamental viajar al verdadero origen de una niña llamada Jeanette Ann Dimmock. Nacida a principios de la década de los 50, bajo las brumas y el frío de un Londres que intentaba recuperarse de las heridas de la posguerra, su infancia estuvo marcada desde el primer momento por el fenómeno del desarraigo. Hija de un ciudadano belga de origen maltés y de una madre canaria, la pequeña Jeanette creció en un entorno donde los idiomas y las culturas se mezclaban de forma caótica, impidiéndole echar raíces profundas en un solo lugar. La situación se volvió aún más compleja cuando la familia decidió trasladarse a los Estados Unidos, instalándose en las coloridas pero a la vez competitivas tierras de California. Fue allí, entre palmeras y el nacimiento de la cultura pop, donde la niña comenzó a forjar una sensibilidad artística muy particular, alimentada por las canciones folclóricas americanas que escuchaba en la radio. Sin embargo, la aparente estabilidad de este sueño americano se desmoronó de manera abrupta debido a una dolorosa fractura familiar, la separación definitiva de sus progenitores. Este trauma infantil no solo rompió su mundo en pedazos, sino que la obligó a emprender un viaje sin retorno junto a su madre hacia una España gris, severa y profundamente conservadora de mediados de los años 60. El choque cultural fue sencillamente devastador para una adolescente que apenas dominaba el idioma castellano y que se sentía una completa extraña en la tierra de sus ancestros maternos. Fue en ese preciso instante de soledad absoluta y aislamiento cuando encontró su único refugio en las cuerdas de una guitarra, comprada casi en secreto, que se convirtió en su escudo contra las imposiciones de los adultos. Aquel refugio adolescente pronto dejó de ser un simple pasatiempo para transformarse en el boleto de entrada a la escena musical de Barcelona. Con apenas 15 años, su voz dulce y con un marcado acento extranjero llamó la atención de un grupo de jóvenes músicos que buscaban renovar el panorama del folk local, dando origen a la mítica agrupación conocida como Picnic. Lo que comenzó como un juego de tardes juveniles se transformó en un auténtico torbellino mediático cuando la compañía Hispavox puso sus ojos en ellos, intuyendo que la combinación de esa voz cristalina con melodías melancólicas era una fórmula infalible para el éxito. El lanzamiento del tema titulado Cállate niña paralizó por completo las listas de éxitos, convirtiéndose en un fenómeno de ventas que cruzó fronteras de forma inesperada. Pero la fama temprana suele exigir un precio muy alto, y para una joven Jeanette, la presión de convertirse en el rostro visible del grupo comenzó a resultar asfixiante. Detrás de las sonrisas forzadas en los programas de televisión,
La intérprete empezó a manifestar una profunda rebeldía frente a los intentos de los productores de moldear su imagen y su repertorio según las exigencias del mercado comercial. Ella no quería ser una simple marioneta de la industria musical, una postura indomable que generó los primeros roces severos y discusiones subidas de tono dentro de la banda. Las peleas internas por el control creativo y el agotamiento físico provocaron que la ilusión de cristal se rompiera en 1000 pedazos, llevando a la disolución prematura de Picnic y dejando en el alma de la cantante un profundo resentimiento hacia los hilos invisibles del espectáculo. Decepcionada por los hilos invisibles que manejaban el negocio de la música, la joven decidió tomar una determinación radical: darle la espalda por completo a las luces del escenario y las promesas de gloria. En un intento por encontrar la estabilidad emocional que su infancia desarraigada le había negado, inició una huida voluntaria hacia un destino completamente diferente, refugiándose en los brazos de un joven húngaro llamado Laszlo Christoph, quien se convertiría en su compañero de vida y en su protector más leal. Juntos se trasladaron lejos de la agitación mediática de España, buscando en tierras extranjeras la tranquilidad de una rutina doméstica y tradicional, apartada de las portadas de las revistas de espectáculos. Durante un tiempo, la artista intentó convencerse de que la música era solo un capítulo cerrado de su adolescencia, dedicando sus días al cuidado de su hogar y al nacimiento de su única hija, tratando de ahogar ese talento tan característico en la monotonía de una existencia común. Sin embargo, el silencio es un compañero traicionero para las almas creativas, y la quietud del exilio comenzó a transformarse en un vacío difícil de llenar. A esto se sumaron las insistentes presiones de los ejecutivos de su antigua casa disquera, Hispavox, quienes se negaban a perder a una de las voces más singulares del momento y no dejaban de enviar emisarios con propuestas para convencerla de regresar a los estudios de grabación. Finalmente, la combinación de una sutil necesidad económica y la certeza interna de que su don no podía permanecer oculto por más tiempo, la obligaron a mirar nuevamente hacia aquel mundo de vanidades que tanto desconfiaba. El retorno al ojo público no fue un camino de rosas, sino más bien un pacto forzado donde las condiciones las dictaban los hombres de traje y corbata. La discográfica diseñó un plan de regreso sumamente calculado, pero para asegurar el impacto comercial necesitaban cruzar el camino de la intérprete con el del compositor más implacable y exitoso de la época, el maestro Manuel Alejandro. El encuentro entre ambos artistas en los estudios de Madrid fue un auténtico choque de trenes, una batalla silenciosa entre dos personalidades indomables que veían el arte de formas completamente opuestas. El compositor le presentó una melodía intensa, cargada de una madurez dramática que chocaba frontalmente con los gustos personales de la joven, quien prefería los sonidos folclóricos anglosajones y las letras más sutiles. Ella rechazó el tema de inmediato, argumentando que la composición era demasiado ajena a su estilo y que no se sentía cómoda defendiendo una letra que consideraba contestataria en exceso para su naturaleza introvertida. Las discusiones en el estudio de grabación se prolongaron durante semanas, creando un clima de tensión insoportable donde los ejecutivos amenazaban con congelar su carrera de forma indefinida si se negaba a colaborar. Fue bajo este ambiente de coacción artística y tremenda frustración como la cantante se vio obligada a ponerse frente al micrófono, derramando lágrimas de auténtica rabia mientras registraba cada estrofa. Lo que nadie imaginaba en esa sala de grabación era que el llanto real de una joven que se sentía traicionada daría como resultado una de las interpretaciones más desgarradoras y potentes de la historia de la música popular. El lanzamiento de aquella pieza musical, titulada Soy rebelde, provocó un estallido mediático de dimensiones internacionales, transformándose de la noche a la mañana en un himno generacional que paralizó las emisoras de radio de todo el continente americano y europeo. Sin embargo, este éxito arrollador vino acompañado de una profunda contradicción interna que comenzó a desgastar la estabilidad de la artista, dando paso al llamado síndrome del impostor. Mientras el público y la crítica la aclamaban de rodillas, ella sentía un profundo rechazo hacia la canción que le estaba otorgando una fama estratosférica, experimentando una gran incomodidad cada vez que debía interpretarla en los platós de televisión.
Para colmo de males, la maquinaria de la industria discográfica aprovechó el impacto del tema para construir a su alrededor el mito de la Lolita melancólica, manipulando su imagen pública de manera implacable. Se le exigía vestir ropas de corte infantil, peinados sumamente tradicionales y mantener una actitud de fragilidad extrema ante las cámaras, una fachada que contrastaba drásticamente con su verdadera personalidad fuerte, madura y decidida. Los fotógrafos y periodistas de la prensa rosa de los años 70 la perseguían buscando captar esa mirada triste que vendía millones de copias, ignorando por completo el fastidio de una mujer que se sentía prisionera de su propio triunfo. Esta corona hecha de espinas comerciales comenzó a levantar un muro de desconfianza entre la cantante y su entorno, marcando el inicio de una etapa donde su obstinación se convertiría en su única arma para defender su identidad. Instalada en la cúspide de la popularidad, la rutina de la intérprete se transformó en una sucesión frenética de giras agotadoras, presentaciones televisivas y sesiones fotográficas que devoraban su tiempo y su energía. Detrás del telón de fondo brillante que ofrecían los escenarios de la época, comenzaron a gestarse las primeras tensiones serias con los ejecutivos de la compañía disquera, quienes pretendían controlar hasta el más mínimo resquicio de su vida privada para no alterar el lucrativo producto que habían creado. El ambiente en los despachos corporativos se volvió sumamente hostil, pues la cantante se negaba rotundamente a participar en ciertos montajes publicitarios de la prensa rosa que intentaban vincularla sentimentalmente con galanes del momento para generar titulares. En medio de este nido de lobos que era el mundo del espectáculo de los años 70, la figura de su esposo, Laszlo Krzysztof, cobró una relevancia fundamental, convirtiéndose en una especie de escudo humano que filtraba las llamadas, detenía las exigencias abusivas de los representantes y le brindaba un espacio de cordura en su hogar. Esta protección incondicional, sin embargo, no tardó en despertar recelos y profundas envidias entre los intermediarios de la industria, quienes veían al cónyuge como un obstáculo molesto que impedía manipular a la estrella a su antojo, sembrando rumores falsos sobre supuestas grietas en el matrimonio. En medio de este clima de silenciosa confrontación creativa, llegó a las manos de la artista una composición sencilla, de ritmo alegre, pero con una letra impregnada de una profunda melancolía, escrita por un joven José Luis Perales que apenas abría sus alas en el mundo de la música. Al ser lanzada al mercado, la pieza titulada ¿Por qué te vas? Sufrió un frío desinterés inicial por parte del público y de las estaciones de radio, quedando sepultada en las listas de ventas durante varios meses como si fuera un proyecto fallido más de la temporada. Pero cuando todo parecía indicar que el tema pasaría sin pena ni gloria, el destino intervino de una manera completamente cinematográfica a través del aclamado director de cine Carlos Saura, quien escuchó la canción por pura casualidad mientras conducía su automóvil y quedó completamente magnetizado por la contradicción de esa melodía. El cineasta intuyó de inmediato que la voz de cristal de la cantante era el complemento perfecto para la atmósfera densa de su próximo largometraje, titulado Cría Cuervos, decidiendo incluir el tema como la banda sonora principal de la cinta. El estreno de la película en el prestigioso Festival de Cannes provocó un terremoto cultural sin precedentes en toda Europa. La combinación del cine de autor con la magnética interpretación musical elevó la canción a niveles de fenómeno global absoluto, desatando una locura de ventas que superó los millones de copias en países tradicionalmente herméticos para el idioma castellano como Francia, Alemania y Japón. Aquel triunfo estratosférico situó a la cantante en un Olimpo mediático donde pocas figuras de habla hispana habían logrado poner un pie, llegando a desbancar en las listas de popularidad europeas a las divas locales consagradas de la época. Sin embargo, habitar la cumbre más alta trajo consigo un aislamiento emocional sumamente denso, construyendo a su alrededor un muro infranqueable de desconfianza que la separó de sus antiguas amistades y de aquellos colaboradores que le hablaban con honestidad. Al verse rodeada de aduladores profesionales e intermediarios que aplaudían cada uno de sus caprichos, un peligroso sentimiento de autosuficiencia comenzó a apoderarse de su carácter, convenciéndola de que su instinto artístico era absolutamente infalible y que no necesitaba de la guía de nadie
para manejar su destino. La joven que antes escuchaba sugerencias comenzó a dictar cláusulas contractuales innegociables, rechazando de forma tajante los consejos de los productores experimentados que le sugerían diversificar su estilo o flexibilizar sus posturas ante el mercado anglosajón. Segura de que su voz era suficiente para sostener cualquier imperio, empezó a mirar con cierto desdén las propuestas de la industria, un crecimiento del orgullo que la colocó en una posición sumamente vulnerable ante los cambios de marea que se avecinaban en el negocio de la música. Fue precisamente en este momento de máxima opulencia artística cuando se presentó ante ella una oportunidad dorada que terminaría por convertirse en el primer gran error de su trayectoria. Una decisión motivada por un orgullo desmedido. Corría la segunda mitad de los años 70, y la tendencia imperante en el mercado musical exigía la unión de voces consagradas para crear duetos históricos, capaces de conquistar nuevos territorios comerciales de forma fulminante. El equipo de trabajo de Camilo VI, quien en ese preciso instante era considerado el monarca absoluto de la balada en español y un ídolo de masas indiscutible a ambos lados del océano, se puso en contacto con el entorno de la cantante para proponerle una colaboración de alto impacto. La propuesta era impecable desde el punto de vista financiero y publicitario, prometiendo una exposición mediática sin precedentes, pero la respuesta de la intérprete de la voz de cristal dejó helados a los intermediarios. Haciendo gala de una frialdad asombrosa y aferrada a un purismo estricto, rechazó de forma tajante la oferta del astro alicantino, manifestando que sus estilos musicales eran por completo incompatibles y que no estaba dispuesta a sacrificar su sello personal por un simple fenómeno comercial. Este portazo inesperado resonó con fuerza en los pasillos más influyentes de la industria, desatando la indignación del círculo cercano al cantante y ganándose la enemistad de poderosos ejecutivos que no olvidaron semejante desaire. La respuesta del negocio de la música ante este acto de soberbia no se hizo esperar, manifestándose a través de una silenciosa pero demoledora venganza corporativa que comenzó a minar el terreno bajo los pies de la artista. De la noche a la mañana, aquella intérprete que antes era el ojito derecho de los programadores de radio empezó a experimentar un sutil pero constante vacío en la difusión de sus nuevos sencillos, mientras la prensa rosa reducía drásticamente su cobertura. Los compositores de renombre y los productores más cotizados de la época, que antes hacían largas filas a las puertas de su estudio para ofrecerle sus mejores obras, prefirieron desviar sus creaciones hacia otras intérpretes femeninas con actitudes mucho más dóciles y moldeables frente a las exigencias corporativas. El entorno de trabajo se volvió sumamente áspero y la cantante comenzó a sentir la frustración de ver cómo sus ideas para futuros álbumes eran recibidas con indiferencia o directamente rechazadas por los comités financieros de su propia casa disquera. Aquella mujer indomable, que se creía inmune a los vaivenes del negocio por el simple hecho de haber conquistado Europa, descubrió con gran amargura que las grandes corporaciones no perdonaban el desacato y que la indiferencia era un castigo mucho más destructivo que cualquier confrontación abierta. Sintiendo el peso del aislamiento en España, la artista volvió la mirada hacia el mercado anglosajón, un territorio que consideraba su verdadera herencia cultural debido a su bilingüismo y a sus años de infancia transcurridos en los Estados Unidos. Se iniciaron entonces una serie de discretas y misteriosas negociaciones en despachos a puerta cerrada en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, donde astutos cazatalentos de América veían en ella un potencial comercial sin explotar. Los promotores extranjeros se frotaban las manos ante la posibilidad de lanzar a una artista que poseía la delicadeza del pop europeo combinada con la soltura de la lengua inglesa, diseñando planes masivos para introducirla en los circuitos de la televisión estadounidense. Las promesas de un estrellato global que eclipsaría todo lo hecho anteriormente comenzaron a seducir su entorno más cercano, abriendo la puerta a reuniones con representantes vinculados a las figuras más ricas del espectáculo mundial. Fue en este escenario de grandes expectativas norteamericanas donde comenzó a gestarse un acercamiento directo con el círculo de un joven genio que revolucionaba el mercado de la música pop y cuyo nombre estaba a punto de convertirse en sinónimo de realeza musical en todo el planeta.
Aquel acercamiento con los despachos más influyentes del entretenimiento estadounidense colocó sobre la mesa de la artista la oportunidad más estratosférica de toda su existencia, una oferta de oro que habría cambiado el curso de la historia del pop contemporáneo. El entorno de un joven pero ya imparable Michael Jackson, quien se encontraba expandiendo sus horizontes creativos y buscando asociarse con timbres de voz únicos y magnéticos en el mercado internacional, mostró un interés genuino en las cualidades vocales de la cantante. Los intermediarios de la industria plantearon la posibilidad de un apadrinamiento musical o una colaboración estratégica que la habría catapultado de inmediato al epicentro del espectáculo global, garantizándole una distribución masiva en territorios inalcanzables para cualquier artista hispana de la época. Sin embargo, la ceguera del orgullo y una tremenda obstinación por mantener el control absoluto de cada detalle de su obra volvieron a jugarle una mala pasada. Convencida de que su identidad artística se diluiría en la gigantesca maquinaria norteamericana, o mal asesorada por un entorno sumamente celoso de su independencia, la intérprete opuso una resistencia pasiva que terminó por enfriar las negociaciones, dejando pasar de largo el tren del éxito definitivo. Los ejecutivos estadounidenses contemplaron con absoluta incredulidad cómo una artista europea firmaba su propia sentencia de exilio profesional en el mercado global, dándole la espalda al futuro monarca de la música en un arranque de soberbia que pagaría muy caro a corto plazo. La transición hacia la década de los 80 se presentó como un terreno sumamente hostil para una estrella que se negaba a evolucionar al ritmo vertiginoso que imponían los nuevos tiempos. De forma repentina, el panorama radial se vio inundado por el auge del pop sintetizado, los ritmos electrónicos y la llegada de una oleada de agrupaciones juveniles que desplazaron por completo el misticismo de las baladas melancólicas clásicas. La desorientación artística se apoderó de sus nuevos proyectos, dando como resultado una serie de intentos fallidos por modernizar su sonido característico mediante arreglos forzados que no terminaban de encajar con la pureza de su voz de cristal. El público masivo comenzó a darle la espalda y los discos producidos en esta etapa pasaron prácticamente desapercibidos por las tiendas, sepultados por la indiferencia de una juventud que buscaba ídolos mucho más enérgicos y desenfadados. Para colmo de males, las revistas de espectáculos y las crónicas de televisión empezaron a tratarla con un tono de indiscutible lástima, refiriéndose a ella como una vieja gloria del pasado a pesar de ser todavía una mujer sumamente joven y en plena facultad de sus capacidades artísticas. La frustración de verse relegada al baúl de los recuerdos por la misma industria que pocos años antes la había coronado, comenzó a desgastar su ánimo, sumergiéndola en largos periodos de aislamiento y melancolía. Cuando las sombras del olvido definitivo parecían cernirse sobre su carrera, la disquera decidió jugar una última carta desesperada, propiciando el reencuentro de la cantante con su antiguo mentor y creador de sus más grandes éxitos, el maestro Manuel Alejandro. De esta reconciliación forzada por las circunstancias nació el proyecto titulado Corazón de Poeta, una obra maestra concebida minuciosamente para rescatar la esencia más pura de su estilo y demostrar que su magnetismo seguía intacto. Las sesiones en el estudio volvieron a estar cargadas de una enorme exigencia emocional, pero esta vez la intérprete canalizó toda su melancolía acumulada en cada una de las canciones, logrando un registro vocal de una delicadeza conmovedora. El lanzamiento del álbum provocó un milagroso resurgimiento comercial que paralizó nuevamente el mercado de habla hispana, devolviéndola por un breve instante a los primeros puestos de las listas de ventas y otorgándole una efímera ilusión de estabilidad. Sin embargo, este último salvavidas no era más que el canto del cisne de una época dorada que se resistía a desaparecer, un espejismo glorioso que le hizo creer erróneamente que había recuperado su antiguo trono, sin percatarse de que las estructuras del negocio habían cambiado de forma irreversible y que el margen para sus desplantes artísticos se había agotado por completo. A pesar del breve respiro económico y del aplauso nostálgico que trajo consigo aquel último trabajo discográfico, las viejas pautas de comportamiento no tardaron en dinamitar la precaria paz recuperada.
Las disputas en los despachos de la alta dirección volvieron a encenderse con fuerza debido a las elevadas exigencias financieras de la artista y a su rotunda negativa a someterse a las extenuantes campañas de promoción que imponía la nueva era de la televisión. Ella se mostraba esquiva, distante y profundamente incómoda ante las preguntas incisivas de los reporteros, quienes ya no se conformaban con hablar de su arte, sino que buscaban hurgar en los pormenores de su vida doméstica. Las entrevistas se convirtieron en un campo de batalla donde la cantante respondía con monosílabos o con un frío desdén que los periodistas de la prensa rosa interpretaron como una soberbia intolerable. Hartos de lidiar con una estrella que consideraban conflictiva y poco rentable para los nuevos estándares de la mercadotecnia, los ejecutivos corporativos tomaron una decisión drástica: retirar de forma definitiva todo el apoyo financiero para sus futuros proyectos, dejando expirar su contrato en el más absoluto de los silencios y cerrándole las puertas de las principales plataformas de difusión del continente. Ante la evidencia de un aislamiento que ya no podía revertir, la intérprete optó por un retiro silencioso, refugiándose por completo en la calidez de su hogar y al amparo incondicional de su esposo, Laszlo Krzysztof. La mujer que había conmovido a millones de almas en Europa y América Latina cambió los estadios abarrotados y los flashes de las cámaras por la tranquilidad de una rutina familiar apartada de las intrigas de la farándula. Se concentró en cuerpo y alma en la crianza de su hija, buscando en los lazos de sangre la estabilidad y el sentido de pertenencia que su convulsa infancia le había negado desde el principio. Sin embargo, este repliegue voluntario no estuvo exento de batallas internas y de visitas recurrentes de sus propios demonios personales, que se manifestaban en forma de una melancolía persistente y prolongados episodios de tristeza profunda. Al repasar las páginas en blanco de su trayectoria y contemplar los discos de oro colgados en las paredes de una casa cada vez más silenciosa, la artista se enfrentaba a la dolorosa certeza de que su terquedad juvenil la había alejado de un destino mucho más grandioso, transformando su refugio en una jaula dorada donde los ecos del pasado resonaban con una fuerza desgarradora. El paso del tiempo no hizo más que agudizar el doloroso contraste entre su forzado anonimato y el espectacular ascenso de aquellas figuras a las que alguna vez había mirado con desdén desde la altura de su orgullo. A lo largo de los años 80 y 90, la cantante fue testigo desde la distancia de cómo Camilo VI se consolidaba como un mito viviente de la música hispana, llenando los recintos más imponentes de América y acumulando una fortuna y un respeto descomunales. Al mismo tiempo, contemplaba a través de las pantallas de televisión el fenómeno planetario de un Michael Jackson transformado en el monarca indiscutible del pop mundial, rompiendo todos los récords de la historia del entretenimiento. Cada éxito ajeno, cada estadio lleno y cada reconocimiento internacional que recibían sus antiguos pretendientes musicales se clavaba en su ánimo como una dolorosa punzada de arrepentimiento silencioso. En sus conversaciones más íntimas, compartidas únicamente con las personas de su más estricta confianza, a puerta cerrada, la dueña de la voz de cristal dejaba traslucir el peso insoportable de aquellos fallos de juicio, admitiendo con amargura que el exceso de carácter y la falta de visión comercial habían truncado la posibilidad de escribir una página verdaderamente legendaria en los anales de la música universal. Con el transcurrir de las décadas, ocurrió un fenómeno sumamente curioso en los márgenes de la industria musical, cuando una nueva generación de músicos independientes y melómanos alternativos comenzó a redescubrir las grabaciones de los años 70. Aquella voz de cristal, que había permanecido archivada en las bodegas corporativas, empezó a ser reivindicada por jóvenes creadores que veían en su melancolía y en su misterio una fuente inagotable de inspiración estética. Grupos de la escena indie comenzaron a versionar sus temas y a exigir su presencia en pequeños festivales de culto, otorgándole un reconocimiento tardío pero profundamente respetuoso que sirvió de bálsamo para su orgullo herido. Sin embargo, este resurgimiento entre las minorías intelectuales resultaba un consuelo un tanto amargo para una mujer que había sabido lo que era reinar en las listas de popularidad de todo un continente. Aunque agradecía el respeto de las nuevas corrientes artísticas,
las apariciones esporádicas en programas de televisión especializados en el recuerdo solo servían para acentuar la inmensa distancia que la separaba del gran circuito comercial, mostrando ante las cámaras una mirada cansada donde se adivinaba una nostalgia permanente por los trenes que dejó pasar en su juventud. Pero si el destino se había mostrado severo en el plano profesional, guardaba su golpe más devastador para el ámbito de su intimidad más sagrada, allí donde la artista había construido su único refugio verdadero contra las tempestades de la fama. La estabilidad emocional que tanto le había costado consolidar comenzó a tambalearse de manera dramática cuando aparecieron los primeros signos de un fatal deterioro de la salud en la persona de su amado esposo, Laszlo Krzysztof. El hombre que había sido su timón, su defensor incisivo ante los abusos de las disqueras y el pilar fundamental de su existencia diaria, comenzó a debilitarse, obligando a la familia a sumergirse en una larga y desgarradora batalla médica a puerta cerrada. Fueron meses de una angustia indescriptible, donde las luces del espectáculo se apagaron por completo para dar paso a la penumbra de las salas de atención y los cuidados constantes. La cantante se entregó por completo a la tarea de retener a su compañero de vida, librando una lucha silenciosa contra el tiempo que terminó de la manera más dolorosa cuando el corazón de Laszlo se detuvo, dejando que su luz se apagara para siempre y provocando el colapso definitivo del mundo que compartían. La partida de su gran amor sumió a la intérprete en una oscuridad total, marcando el inicio de la etapa más sombría y desoladora de toda su biografía. Un luto denso que amenazó con quebrar por completo su resistencia anímica. Incapaz de soportar el peso de su angustia ante las habitaciones vacías y los ecos de una felicidad que ya no volvería, tomó la determinación de romper cualquier lazo remanente con el mundo exterior, iniciando un encierro voluntario que se prolongó durante años. En este doloroso aislamiento, donde la cantante se vio obligada a confrontar de golpe todos los fantasmas de su pasado y la inmensidad de su pérdida actual, bordeó en repetidas ocasiones el peligroso precipicio de la desesperanza más profunda, sintiendo que ya no quedaban motivos para volver a ponerse frente a un micrófono. El dolor de la ausencia se convirtió en un compañero diario que devoraba sus energías, y solo la presencia constante y el apoyo incondicional de su única hija lograron actuar como un faro de luz en medio de la tormenta, impidiendo que la artista tomara una decisión fatal en los momentos de mayor desolación y guiándola de vuelta hacia la superficie de la vida. El inicio del nuevo milenio trajo consigo un tímido pero necesario intento de resurrección artística, motivado no por el deseo de recuperar las antiguas glorias comerciales, sino por la imperiosa necesidad de sanar las profundas heridas del alma a través del único lenguaje que dominaba a la perfección. Impulsada por el cariño de sus seguidores más fieles y el apoyo de algunos promotores nostálgicos, la cantante decidió dar un paso al frente y abandonar la penumbra de su encierro, integrándose en giras conjuntas al lado de otros grandes nombres de la balada de los años 70. Estas presentaciones, desarrolladas ante auditorios repletos de cabelleras blancas que buscaban revivir los momentos dorados de su propia juventud, se transformaron en un ritual de comunión sumamente emotivo. Al subirse de nuevo al escenario, los críticos de música y el público en general quedaron completamente mudos de asombro al comprobar que el paso de los años no había logrado quebrar la pureza de su timbre de cristal, el cual conservaba intacta toda su delicadeza original. Sin embargo, detrás de cada nota perfecta, se adivinaba el peso de unos remordimientos que el tiempo tampoco había logrado borrar. Fue en esta etapa de madurez reflexiva cuando la artista dejó caer finalmente la máscara de orgullo inquebrantable que la había acompañado desde sus inicios, permitiéndose ofrecer una serie de declaraciones sumamente honestas y desgarradoras en entrevistas concedidas a puerta cerrada. Lejos de la altivez de sus años juveniles, la dueña de la voz de cristal admitió ante los micrófonos la gravedad de las decisiones que habían dinamitado el potencial infinito de su carrera, reconociendo el inmenso peso que representaba cargar con el recuerdo de aquellos no fatídicos que cambiaron su destino para siempre. Con un tono confidencial y cargado de una profunda melancolía, analizó cómo el exceso de carácter,
La falta de una guía empresarial adecuada y una obstinación desmedida por mantener un purismo estricto la habían distanciado de figuras clave como Camilo VI y Michael Jackson, impidiéndole alcanzar un estrellato de dimensiones verdaderamente planetarias. Estas confesiones tardías se presentaron como una especie de reconciliación imposible con su propia historia, el lamento de una mujer que descubrió demasiado tarde que en el complejo tablero del mundo del espectáculo las oportunidades de oro suelen presentarse una sola vez antes de perderse en el abismo del olvido. Hoy en día, la trayectoria de esta enigmática cantante se presenta ante los ojos de los expertos como una de las paradojas más fascinantes y complejas de la música popular en español, el testimonio viviente de una carrera que pudo haber sido inmensa, pero que prefirió encerrarse en sus propios límites. Resulta verdaderamente asombroso comprobar cómo sus grabaciones originales siguen vigentes, siendo utilizadas de forma recurrente en bandas sonoras de películas contemporáneas de gran presupuesto y en exitosas campañas publicitarias en todo el mundo, demostrando que su arte poseía una calidad intemporal que trasciende las épocas. Sin embargo, para la mujer que habita el presente en una existencia tranquila y apartada en las afueras de la fama, rodeada únicamente de fotografías en blanco y negro y recuerdos dorados, la realidad se reduce a una dulce pero dolorosa condena. A pesar de su inmenso talento interpretativo, el gran público global la mantiene encasillada en los ecos perpetuos de apenas 2 canciones, obligándola a contemplar el horizonte de su vida con la certeza de que tuvo el mundo entero en la palma de la mano, pero prefirió cerrar el puño antes de tiempo, dejando que los trenes de la eternidad pasaran de largo hacia las manos de quienes sí aceptaron las reglas de la gloria.